que es de tejido endometrial, ¿no? De la doctora Yoleide, tal. No tiene edad la paciente. Sin embargo, por el número de cédulas, 9 millones y algo, se puede inferir que es por encima de los 40, de la cuarta década. ¿Ya? Las causas principales de hemorragia uterina en unas pacientes menores de 35 años serían ¿cuáles? De primera instancia. Menor de 35. Aborto. Ajá, aborto. Hormonal. Ciclos anovulatorios. ¿Cuál es el otro? Las inflamatorias. Las inflamatorias. ¿Ok? Y de último, en ese rango, tendríamos a quién? No, La hiperplasia glandular. las hiperplasias. Generalmente, por debajo de los 35 años es muy, pero extremadamente extraño ver un adenocarcinoma. Generalmente es una hiperplasia glandular endometrial compleja con atipia. Ajá. Después de los 35 años, entre los 35 y 50. Causa de hemorragia. Pólipo. No, los pacientes menopáusicos. Mioma. También está la hiperplasia, Pólipo, pero tiene hiperplasia. es más alto. De primero. ¿Ustedes colocan la hiperplasia de primero? Pólipo. Recuérdense que hasta los 40 se considera la mujer todavía en edad fértil. Sigue siendo el aborto de primero, junto con otro. No. Yep. Yep. Inflamatoria. Las endometritis, ya sea la EPI o la endometritis crónica. Y después, de tercer lugar, sí vendría la hiperplasia, en vez de un pólipo endometrial. Los pólipos endometriales no son tan frecuentes como uno piensa. Igualito los pólipos endocervicales, todo lo que son los pólipos a nivel de tracto genital femenino, interno, no son tan frecuentes como la gente piensa. ¿Ya? Es más frecuente ver una hiperplasia o un proceso inflamatorio o un proceso de aborto a tener un pólipo, ya sea endocervical o endometrial. ¿Ya? Entonces sería de tercer lugar hiperplasia. Posterior, entre los 40 a los 50 años, hay un periodo donde lo más frecuente es la hiperplasia. Y de segunda instancia tenemos las inflamatorias. Y de tercera instancia ya empiezan a aparecer los adenocarcinomas. Porque ya la edad fértil de la mujer entre los 40 y 50 años, sí hay uno que otro caso, pues son excepciones. Entonces entraría ya a los cuarto y quinto lugar un aborto, un embarazo ectópico, algo que tenga que ver con un proceso de gestación. Y ya por encima de los 55, vamos a ponerlo a 65 años en adelante, si hay una hemorragia, es adenocarcinoma endometrial hasta que se demuestre lo contrario. Después vienen las hiperplasias complejas y las hiperplasias simples, y de tercer lugar las inflamatorias. ¿Ya? Eso que no se les olvide jamás. ¿Por qué? El caso tuyo, la edad tiene, creo que 34 años. Vamos con el caso de ella primero. Primero, el macro se ve por el tamaño que era bastante tejido endometrial. Es una paciente de 34 años. Se supone que una cavidad endometrial virtual, sin ningún tipo de patología, debería medir aproximadamente unos 7 centímetros aproximadamente entre el segmento uterino bajo y el fondo del cuerpo uterino. La distancia en longitud ascendente es aproximadamente 7 centímetros. Si tú sumas 7 centímetros, ¿verdad? Y del otro lado, ya antero-posterior, son aproximadamente 3 centímetros, más o menos 3 a 4 centímetros, estaríamos sumando ¿cuánto? 7 más 4, 11. ¿Okay? Como 11 centímetros, 12 centímetros multiplicados por 0.2, ¿cuánto te da? 1
Como 0, te puede dar como 1.7, 1.8, más o menos. ¿No? Multiplicado o dividido. Multiplicado 11 por 0.2. por 0.2. Sería 2 puntos algo, ¿no? Oh, chico. 1 punto y algo. 1 sí, son como 11, como 1.4. Porque si Es sea decir, 0.2. esa es la distancia, esa es la cantidad en milímetros aproximadamente de un endometrio normal, raspado completamente. 1.4 centímetros, 1.3. O sea, 12 milímetros, 13 milímetros. Si yo estoy viendo esto, ya esto me quiere decir que son como 3 a 4, ¿cierto? La cantidad que... No, Sí, es ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto por cuánto? 5 por 4 es la cantidad de lo que sacaron. Hacen un curetaje y sacan una cantidad aumentada. Lo que normalmente uno saca en biopsia de endometrio, cuando hacen un raspado, es un endometrio normal, es máximo hasta 1.5. Por eso que dicen los ginecólogos, endometrio engrosado de 1.2 o de 1 centímetro, no sé qué verga, ¿entendéis? En la ecografía. Cuando se ve eso, tú vas a multiplicarlo. Si lo multiplicas por la cantidad de la distancia que tiene, te va a dar 5. Si es un engrosamiento de 7 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros. Si te pones a multiplicarlo por la cantidad de distancia que hay, por centímetros cuadrados, sería más o menos, te va a dar 4 centímetros aproximadamente. Entonces ya ahí uno puede pensar en dos cosas. Uno, hay un aumento del tamaño del endometrio. ¿A razón de qué? Una paciente de 34 años. Lo primero que se me viene a la cabeza son dos cosas. Un aborto, ¿ya? Y un proceso inflamatorio. Esas son las dos primeras. Entonces, características macroscópicas de un endometrio de 4x4. ¿Qué se le pensaría a ustedes ubicar en un endometrio así? ¿Ya? Hay diferentes cosas que nosotros tenemos que saber. Cuando ustedes tienen un endometrio en macro, un endometrio por un proceso inflamatorio es de color vinoso, como el mueble ese que está ahí, como el color rojo vinoso, negruzco, muy friable. Ustedes lo cortan y es muy friable, se deshace. Si pensaría yo en un embarazo o en un aborto, tiene que tener tejido membranoso, entonces hay pedacitos como de telita marrones y coágulos, que es parte de la decidua, lo que está diciendo la doctora. Si es un molde decidual o una dismenorrea membranosa que se ve en las pacientes en edad fértil, son esas pacientes que de pronto están en el cuarto, están viendo televisión y dicen, ay, voy para el baño, tengo ganas de orinar, y de pronto sienten un dolor, pero, o sea, cuestiones de segundos, ¡blum! Y botan un coágulo por vía genital y no están bañados. Y se ve más que todo en pacientes muy jóvenes o en pacientes ya cuando están entrando en un periodo poco fértil. O de ya pasando los 35 años, 36 años. ¿Se pueden retirar este bloque? Ya más claro que sí. Todo eso se lo pueden llevar. Pues sobre el paciente. ¿Pero qué se hace? Porque aquí ya se inició el proceso. ¿Qué se hace en ese caso? No, esto es lo que tienen que hacer.